El mundo griego antiguo y el mundo hebreo antiguo corresponden a cosmovisiones totalmente distintas. Y hay un error gravísimo que cometen muchas personas cuando leen las escrituras, porque creen absurdamente que el Nuevo Testamento fue escrito en griego pero con mentalidad griega. Falso, absolutamente falso. En todo el Nuevo Testamento solamente hay dos autores de origen no hebreo. Lucas, que era de origen griego, y Marcos, que era de origen romano. Todo el resto de los escritores, que no son muchos, son de origen hebreo. Y no está claro de manera absoluta si escribieron en hebreo. De hecho, está probado que el libro de Hebreos, que fue escrito probablemente por Priscila como amanuense de Pablo, y el libro de Mateo, fueron escritos sin duda en hebreo. Ahora, a algunas personas les gusta utilizar expresiones utilizando y cayendo en una cuestión que en lingüística se llama diacronía, también en historia. Es decir, trasladar un concepto de hoy hacia atrás y creer que porque uso la misma palabra, el escritor antiguo o el escritor que estuvo en otra época pensaba exactamente igual a lo que yo estoy pensando. En los estudios bíblicos y en general en los estudios lingüísticos, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué significa la palabra para quien publicó originalmente esa palabra. Porque aunque use una palabra que suene igual a nosotros, el contenido semántico de esa palabra no necesariamente es idéntico a lo que tú crees. Y vamos a referirnos a un solo ejemplo. Hay muchísimos. Vamos a hablar de la palabra verdad. Muchos cristianos les gusta defender la verdad. Y la mayoría no entiende que cuando defiende la verdad, no está pensando como hebreo, sino como griego. Los griegos clásicos, especialmente los del siglo V y VI antes de Cristo, instauraron una forma de ver el mundo que es la que perdura en la filosofía clásica hasta el día de hoy. Y muchos filósofos y pensadores posteriores adquirieron esa visión. Cuando los griegos hablaban de verdad, usaban la palabra aletheia. Aletheia en griego es una palabra compuesta que viene de a y letheia, que viene de lambano. Aletheia significa literalmente descubrir lo que está oculto. Y tiene en la mentalidad griega un carácter totalmente teórico. Es una verdad teórica, es una verdad cognitiva, es una verdad que se descubre por medio del raciocinio y la razón. Si uno lee a autores clásicos como Platón, por ejemplo, o como Aristóteles, que son dos de los grandes ejes de los pensadores del mundo griego y clásico, no encuentra en ellos una dialéctica en función de qué es la verdad. En el caso de Platón, la verdad es una idea, y es una idea que es extramundo, y es una idea que está en un mundo ideal que él le llamaba el topos uranos. Y en el caso de Aristóteles, que era discípulo de Platón, llegó a una conclusión opuesta, y él habla de la verdad como inductiva, es decir, una verdad que se descubre a partir del particular para llegar a una concepción de tipo universal. Y esa cosmovisión de Aristóteles sirvió de base para el pensamiento científico contemporáneo. Es decir, el dato
que me permite, con acumulación de datos desde el particular, llegar a una ley de tipo universal. Pero en griego, en el pensamiento griego, lo que prima es fundamentalmente el campo teórico. Si no entendieron el planteamiento que hice antes, no importa. Lo que importa es que entiendan que en el mundo griego la verdad tiene una carga cognitiva teórica. Pero en hebreo la concepción es distinta. En hebreo, verdad es emet, de donde surgen algunas expresiones como amén, que es en latín, y otras expresiones similares. ¿Y qué es emet? Emet no tiene que ver con teoría. Emet no tiene que ver con conocimiento teórico. Emet tiene que ver con experiencia. Es decir, tiene que ver con un concepto que en el pensamiento hebreo es muy importante, que es el concepto conocer. Y ahí tenemos otro planteamiento, porque el conocer desde el punto de vista epistemológico hebreo no tiene nada que ver con el conocer desde el punto de vista epistemológico griego. El griego es teórico, el hebreo sigue siendo experiencial. ¿Qué implica esto? Que cuando el hebreo piensa en verdad, está pensando en una experiencia que lo hace creer en algo y tener certeza de algo porque lo ha experimentado. Y en el caso del griego, verdad es vista como una teoría que he adquirido producto de mi razonamiento. Ahora, los autores del Nuevo Testamento, que son hebreos, no están pensando como griegos. Y cuando usan la palabra aletheia, usan la palabra aletheia porque no existe otra palabra que les permita transmitir el concepto hebreo que ellos creen. Por lo tanto, si yo quiero entender a los autores hebreos del Nuevo Testamento, especialmente a Pablo y Juan, que son de los dos autores más importantes del Nuevo Testamento, tengo que entender el concepto hebreo de verdad y no el concepto griego. Porque el griego simplemente es un medio para transmitir una idea, pero no es el fundamento de la cosmovisión del escritor. Cuando Pablo está hablando de la verdad, no está hablando de la verdad en términos cognitivos. Eso significa que no está pensando en doctrina, no está pensando en teoría, no está pensando en credo, no está pensando en serie de puntos para hacer checklist, esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco. No está pensando en eso. Y cuando Juan está pensando en verdad, especialmente en el libro de Juan, no está pensando en una verdad cognitiva, está pensando en una persona. Por eso que en Juan dice que Jesucristo dice, yo soy la verdad. Y ahí vemos las contradicciones. Por ejemplo, hay mucha gente que utiliza pésimamente mal un texto del apóstol Juan que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y hay una cantidad de gente que ignora el sentido hebreo, que cree que Jesucristo está hablando de verdades teóricas, que está hablando de días de reposo, que está hablando de regímenes de salud, que está hablando de moral, que está hablando de ética. Falso. Porque enseguida, casi después de decir esa expresión, Jesús personaliza la verdad. Y conoceréis al Hijo, y el Hijo os hará libre, porque Él está entendiéndose a sí mismo como verdad y les está diciendo, cuando tengan un encuentro personal conmigo, que soy la verdad, entonces serán libres. Cuando no entendemos estas sutilezas del lenguaje y no entendemos estos elementos que tienen que ver con la cosmovisión de los escritores bíblicos, entonces le hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice y le hacemos decir a Jesucristo lo que Jesucristo no dice. ¿Qué es estar en la verdad?
no es estar en una doctrina, no es estar en una teoría. Estar en la verdad es tener un vínculo personal, una experiencia personal con la verdad que en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, está personalizado. En el Antiguo Testamento es Dios, especialmente en el libro de Proverbios, y en el Nuevo Testamento es Jesucristo. Por lo tanto, verdad es tener un encuentro personal con Dios, con Jesucristo. Puedes tener 100 teorías, pero si no tienes un encuentro personal, una experiencia personal con Jesucristo, solo tendrás teoría. Porque la verdad la tenemos cuando nos encontramos con la verdad que es Jesús. Que tengan un muy buen día. Que Dios les bendiga. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.